amén. Vamos adelante a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen en bendición y en victoria en esta noche? Apenas 3. Yo cuento más cabezas en este momento, en este lugar. ¿Cuántos están en bendición y en victoria en esta noche? Gloria a Dios, ahí sí se siente más. ¿Y quién vive en este lugar? Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo también me gozo mucho, particularmente por verles a ustedes. El domingo no pude estar en el culto. Cuando me dijeron que habían venido personas nuevas, yo dije, gloria a Dios, porque nuestra oración en este lugar es que vengan no solamente personas nuevas a este lugar, sea que sean cristianos o no sean cristianos, sino que no solamente vengan personas nuevas, sino que vengan personas necesitadas de conocer al Señor a través de la Escritura, de conocer a Cristo de manera personal. Y yo creo que si en esta noche yo preguntara quién no necesita al Señor, me imagino que todos levantarían la mano y dirían amén, ¿cierto? Todos, aquí todos necesitamos al Señor. Cada vez que yo no me puedo congregar, que no puedo venir a escuchar el mensaje, siento lo que siente el pez cuando no está fuera, cuando no está dentro del agua. Siento que me falta la vida en sí misma. Así que yo me gozo de poder estar hoy aquí con ustedes. Y también, no sé si ya notaron que mi hermanito está también acá. Mi hermano Miguel, y yo también me gozo porque sabemos que a él que trabaja en la tarde se le hace muy difícil, pero Dios determinó que hoy también estuviese acá. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, nos gozamos porque nuestro Dios es bueno y grande y rico en misericordia. No hay nadie como nuestro Dios. De antemano les digo, mis hermanos, que presten mucha atención al mensaje, especialmente a este mensaje que el Señor trae en esta noche, porque yo sé que muchos van a decir, el hermano Albeiro se confabuló con el pastor, y la verdad es que no es así. Ya lo he dicho acá en algunas ocasiones, y en esta noche lo vuelvo a decir, el pastor nunca sabe qué voy a predicar yo. Excepto cuando tengo algún tipo de duda con relación al mensaje que voy a predicar, yo le hablo, pastor, voy a predicar tal y tal mensaje, tengo una duda en cuanto a este versículo, no le digo que me diga qué tengo que enseñar, sino que simplemente le pregunto, mi hermano, ¿usted qué piensa con relación a tal y tal pasaje? Bueno, por lo regular casi siempre terminamos de acuerdo. Y cuando ambos tenemos dudas, entonces él va, mira un estudio y me dice, mi hermano, tal pasaje, ¿qué piensa usted? Ah, sí, mi hermano, amén. Siempre estamos en común acuerdo en cuanto a lo que se predica en este lugar, para la gloria del Señor. Pero sin embargo, él no sabe que voy a predicar. Pero sí les voy a decir algo, este es un tipo de mensaje donde la iglesia, lastimosamente en muchas ocasiones, muchos escuchan el mensaje y dicen, eso viene de parte del hermano Albeiro, o esto viene de parte del pastor. Bueno, yo espero que ustedes hoy, si hasta el momento han tenido dudas de que el que se para en este lugar no viene a hablar de sí mismo, sino que viene a traer el mensaje que Dios quiere para la iglesia, si hasta al momento tiene dudas usted, espero en el Señor que hoy deje de pensar de esa manera, porque aquí el que habla es el Señor por medio del instrumento, y ahorita se va a dar cuenta por qué. Bueno, yo el domingo no pude estar en la iglesia, el pastor me mandó el mensaje, y cuando yo escuchaba el mensaje dije, ay Señor, en serio, porque es que parece como que fuera el mismo mensaje, pero no es el mismo mensaje, es el mismo tema, sí. Pero ya el Señor me había dado el tema para traerlo a la iglesia. Sin embargo, yo le decía, Señor, pero no habrá otro mensaje por ahí. Y empecé a buscar otro mensaje. Mis hermanos, cuando las piezas no encajan en el rompecabezas, es mejor decir, Señor, está bien, entendí. Ahora guíame en este mensaje que tú vas a traer a la iglesia. Y justo eso fue lo que pasó.
Así que yo espero que todos hoy estén bien receptivos al mensaje de la palabra, se pongan sobre sus pies y vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 1, y vamos a estar leyendo en los versículos 41 al 46. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 41 al 46. Gloria al Señor. Alguien que le colabore a los hermanos que les da dificultad de encontrar. Gloria a Dios. En esta noche damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está dentro de la iglesia. Aquellos que somos iglesia decimos amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Padre, una vez más, estamos y seguimos, Señor, delante de tu presencia con gozo y con alegría. Señor, gracias te damos por todo lo que hasta este momento nos has permitido disfrutar. Un tiempo de alabanza, Señor, donde hemos cantado a tu santo nombre, donde hemos exaltado tus atributos, tu grandeza, tu poderío, tu majestad, donde hemos venido a traer la alabanza que fluye de un corazón regenerado, de un corazón que comprende la salvación por medio de Cristo en la cruz. Hemos dado lo que hemos traído para ti en esta noche, y ahora, Señor, queremos recibir el consejo de tu palabra. Dios mío, esperamos que en esta noche nos hables a cada uno de nosotros de manera particular, que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros de manera personal, y como iglesia también en conjunto nos hables, Señor. Sabes que somos tus ovejas, ovejas de tu prado, Señor, y como ovejas tenemos varias características que nos identifican, Señor. Una de ellas es que por naturaleza somos tercos, Señor. Una de ellas es que por naturaleza queremos ir por otro lado y queremos abandonar el camino del redil, Señor. Pero gracias damos porque durante este tiempo nos has pastoreado, Señor. Algunos de nosotros has tenido que hacerlo con más dureza, con más severidad. Algunos de nosotros, Señor, tú nos has tenido que quebrar la patica, pero siempre, Señor, lo has hecho con amor, con un cuidado especial, porque tú eres el pastor por excelencia. Gracias por tu palabra, porque de no ser por ella, Señor, ya nos hubiésemos desviado del camino y hubiésemos tomado un camino de perdición. Usa, Señor, este instrumento en esta noche. Y por favor, pon en la iglesia el temor, la reverencia y la solicitud para atender a tu voz y ponerla a la práctica, Señor, que es lo que marca la diferencia en el verdadero cristiano, que escucha tu voz, la obedece
y la lleva a la práctica todos los días. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El título para el mensaje de esta noche es el siguiente: un falso arrepentimiento y una rebelión abierta. Eso es lo que vemos nosotros aquí en estos versículos. Vemos un falso arrepentimiento del pueblo de Israel y vemos una rebelión abierta contra Dios. Lastimosamente, eso es lo que pasa en la iglesia cristiana de este tiempo, en todas las iglesias. No es algo que pasa con todos los creyentes, pero con algunos sí pasa. Y eso lo vemos a través de toda la historia del pueblo de Dios. Lo mismo se repite hasta hoy. Y por eso yo les decía a ustedes que presten mucha atención, porque justo las mismas preguntas que el pastor hizo el domingo, porque yo escuché el mensaje, se los voy a hacer a ustedes como iglesia hoy. Ustedes saben que yo no soy de repetir, pero hoy sí voy a repetir esas preguntas. Y no son muchas, pero una en particular. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado? ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado hasta hoy? Creo que muchas. Y piense en algunas de esas predicaciones que usted ha escuchado. ¿Cuántas de esas predicaciones que usted ha escuchado hasta el día de hoy, usted las ha atendido con solicitud? Es decir, si en este momento alguien viene y le dice, Jonathan, su casa se está incendiando, ¿usted qué le dice? Sí, mire, tranquilo, hágale que yo ya voy enseguidita. Solicitud es, se está quemando, arranco. Eso es solicitud a la hora de prestar atención al mensaje. El Señor me habla, me muestra qué es lo que estoy haciendo mal y yo inmediatamente busco cambiar. Ese es el propósito con el que Dios llama a la iglesia, a una vida de obediencia. Pero para que podamos entender este mensaje es necesario que miremos el cuadro que se presentaba en ese momento. Moisés estaba con el pueblo situado en un valle, tenía frente el río Jordán y a través de ese valle Moisés y el pueblo podían ver la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido a los primeros padres. Y la generación que Moisés estaba pastoreando en este momento no era la misma que había salido de Egipto. Esa generación incrédula, rebelde, que salió de Egipto, todos ellos habían quedado postrados en el desierto. Se cumplió la promesa del Señor. Dios dijo que ellos no entrarían y no entraron. Todos murieron, excepto Josué y Caleb. Esta generación a la cual Moisés va a preparar para que Josué los introduzca en la tierra prometida, eran prácticamente los hijos de la primera generación. Algo bien importante, mis hermanos, que debemos entender, es que esta palabra Deuteronomio lo que significa es segunda ley. O sea que lo que Moisés estaba haciendo aquí en este momento era recordándole al pueblo todo lo que Dios les había dicho a sus primeros padres. ¿Para qué? Para que ellos tomaran consejo, para que ellos no fueran rebeldes y desobedientes como sus primeros padres. Y obviamente en el corazón de Moisés hay un sentimiento de dolor por él mismo y por el pueblo. Por él mismo, ¿por qué? Porque a causa de su desobediencia Dios le dijo, usted va a mirar la tierra, pero no va a entrar.
Y ustedes pueden imaginarse el sentimiento de dolor de Moisés, 40 años guiando un pueblo y no poder disfrutar ni siquiera un minuto lo que Dios le había prometido a la nación entera. ¿Por causa de qué? De un acto de desobediencia. Pero también en el corazón de Moisés había una pasión, porque escuche, Moisés les está relatando la historia del pueblo de Israel desde el mismo momento en que sale de la tierra de Egipto hasta ese día que iban a entrar a la tierra prometida. Lo que nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 30 es una serie de 3 sermones que Moisés le da al pueblo. Y yo me puedo imaginar la pasión con que Moisés le transmitió esos sermones al pueblo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros venimos aquí a predicar el evangelio. En nuestro corazón hay ese tipo de sentimiento. Hay un sentimiento de dolor por aquellos que uno ve que no crecen, que no avanzan, que están ahí quietos y estáticos. Hay dolor en el corazón del predicador y del pastor. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque lo primero que Dios pone en el corazón de un pastor es amor por las ovejas. Lo primero que Dios pone en un pastor es el amor por las ovejas. Por eso cuando uno ve que hay personas que no crecen, que no avanzan, que no atienden a la voz de Dios, a uno le duele en el corazón. ¿Por qué? Porque uno sabe que posiblemente esa persona que está ahí sentada no es salvo. Y uno sabe que si esa persona persiste en seguir viviendo una vida de desobediencia a lo que Dios manda a través de la Escritura, quizás esa persona se va a morir y se va a perder por toda la eternidad. Eso es algo que duele. Pensar en que alguien se pueda ir a una eternidad sin Cristo en el infierno, después de estar ahí sentado, escuchando mensaje tras mensaje tras mensaje y no atendiendo, eso causa dolor en el corazón. Entonces Moisés le está contando la historia a esta nueva generación que va a entrar a poseer la tierra, y específicamente le está contando al pueblo la razón por la cual Dios determinó que esa generación no entrara en la tierra prometida. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que Dios les dijo al pueblo: vayan y entren a la tierra y tómenla por posesión. Vayan y destruyan a los amorreos y entren a la tierra y tomen posesión. Y Dios a través de Moisés les dijo: entren con toda seguridad, con toda tranquilidad, que yo les voy a dar la victoria. Israel vio cómo Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. Israel vio cómo Dios envió las plagas contra los egipcios y en el campamento de ellos no pasó nada. Israel vio cómo Dios, cuando los iba a llevar, antes de introducirlos en ese mar impetuoso, primero viene el ejército del faraón tras ellos, y para Dios guardar al pueblo, levanta una columna de fuego para que los egipcios no pudiesen pasar al campamento donde ellos están y hacerles daño. Y en el día pone una columna de humo, y luego el Señor abre el mar para que ellos pasen. Cuando los egipcios van a pasar para destruir al pueblo, el Señor hace que el mar se cierre. Ellos habían visto todas las maravillas y el poder de Dios. Y uno se pregunta, ¿y eso no fue suficiente para que el pueblo de Israel verdaderamente tuviera una confianza plena en el Señor? Y la respuesta es sencilla: no fue suficiente. Muchas personas vienen a una iglesia como esta con el deseo de ver milagros, y muchos le oran al Señor y le dicen: Señor, yo quiero ir a ese lugar y ver cómo paralíticos se levantan.
Yo quiero ir a ese lugar y yo quiero ver cómo endemoniados son sanados. Y hay personas que le ponen, o más bien le piden señales a Dios para quedarse en una iglesia local. Dice, Señor, yo estoy buscando una iglesia y yo quiero llegar a una iglesia donde yo pueda ver que los enfermos se sanen, que los paralíticos se levanten, que los endemoniados sean libres. Y ponen eso como base para quedarse en una iglesia local. Y déjeme decirle que eso es lo que pasa en este lugar. Aquí hay paralíticos que se han levantado. Aquí hay muertos que han resucitado. Aquí hay enfermos que han sido sanados. ¿Quiere ver uno de ellos? Mírelos a todos los que hay acá. Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos resucitó a través de su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Estábamos mancos porque no podíamos venir a Cristo por causa del pecado y Cristo nos libertó. Escuchen, mis hermanos, el milagro más grande que Dios realiza en el ser humano no es abrir el mar, no es levantar un paralítico de una silla de ruedas, no es levantar un muerto de un ataúd, es darle salvación y vida eterna a alguien que está muerto en delitos y pecados. Eso es un milagro que, aunque no lo podemos ver de manera visible, es innegable. Pero ese milagro no basta para que algunos le teman a Dios dentro de la iglesia y le obedezcan a su palabra. Eso es lamentable. Entonces, Moisés está dando este discurso al pueblo y les está mostrando a ellos cuál fue la causa por la cual Dios mismo determinó que no entraran a la tierra prometida. Escuche, Dios le dio el mandamiento al pueblo y le dijo, vaya, suba y tome posesión de la tierra. Entonces algunos de los hombres que eran líderes dentro del pueblo le dijeron a Moisés, bueno, Moisés, pero antes de ir a tomar la tierra, sería bueno que usted enviara algunos espías para que inspeccionen la tierra y nos traigan evidencias antes de ir a tomarla. Entonces Moisés tomó uno por cada tribu, envió 2 espías, entre ellos Josué y Caleb. Cuando ellos van a mirar la tierra, ellos se dan cuenta que la tierra da unos frutos maravillosos. Vuelven y le dan el reporte a Moisés. Moisés, la tierra realmente es muy buena, pero hay un pequeño problemita. Esos hombres que hay allá son más grandes y más fuertes que nosotros. ¿Qué produjo eso en el pueblo? Sintieron temor y dijeron, no subiremos. Escuchen, ya Dios les había dicho por medio de Moisés, vayan que yo ya se las entregué. Y vienen 10 espías y les dicen, no, esa tierra deliciosa, deleitosa, pero hay un problema. La gente que hay allá, escuchen, no se lo dijeron de manera literal al pueblo, pero prácticamente fue lo que le dijeron. Esos hombres que hay allá son más grandes que aquel que nos sacó de Egipto con mano poderosa. No podemos ir a tomarla. Entonces ellos le dijeron a Moisés, Moisés, no vamos a ir, por tanto no vamos a obedecer al mandato del Señor. Eso produjo la ira de Dios y el Señor determinó y dijo, ninguno de ellos va a entrar en esa tierra. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando Dios determinó que no entraran? Eso es lo que vamos a mirar. La reacción del pueblo. Versículo 41. Entonces, por lo que Moisés les dijo que no iban a entrar a la tierra, ellos respondieron lo siguiente. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra el Señor. ¡Qué espiritualidad! Moisés, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Escuche. Estas 3 cosas que hizo el pueblo en sí mismas
son lo que nosotros necesitamos para vivir una vida espiritual plena. Y para que nosotros podamos vivir confiados en que Dios no solamente nos aprueba, sino que Dios también está de nuestro lado y por ende su respaldo está con nosotros. ¿Cuáles tres cosas? Escuche. En primer lugar, el pueblo reconoció que había pecado. En segundo lugar, dijeron, no vamos a seguir siendo rebeldes ante el mandato de Dios. Vamos a subir y vamos a tomar la tierra. Y luego de que determinaron subir, ¿qué hicieron? Se pusieron sus armas de guerra. Esto es lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, necesitamos reconocer delante de Dios nuestro pecado diariamente. A ver, yo quiero preguntar, de los que están aquí, ¿quién hoy no ha pecado delante del Señor? ¿Quién de los que hay aquí hoy no ha pecado delante del Señor? Todos hemos pecado, sin duda alguna, todos hemos pecado delante del Señor. Pero escucha lo que yo les voy a decir. No basta simplemente con reconocer que pecamos. Cualquiera reconoce que peca. Usted sale a la calle y le pregunta a la gran mayoría de personas, pregúnteles, haga la prueba, pregúntele, ¿usted considera que es cristiano? Y la mayoría le van a decir que sí. Es más, hay quienes le va a decir de esta manera, yo le juro por Chuchito que soy cristiano. Porque la gente piensa que ser cristiano, lastimosamente, la gente piensa que ser cristiano es ser religioso. La verdad, ser religioso no es ser cristiano. ¿Sabe qué es ser cristiano? Ser cristiano es identificarse con la cruz de Cristo, no es colgarse una cruz. Es identificarse con la cruz de Cristo. Una persona que está crucificada no puede hacer nada. Una persona que está crucificada le invitan a pecar y lo primero que dice es, no puedo. No puedo bajarme de la cruz. No es simplemente reconocer, sí, yo sé que soy pecador. No basta simplemente con reconocer que somos pecadores. Hay que hacer la voluntad de Dios. Ellos dijeron, Moisés, sí, la verdad hemos pecado. Y luego dijeron, no solamente hemos pecado, vamos a ir a la tierra a pelear. Y luego se pusieron la armadura. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, mis hermanos, y ese ejemplo lo podemos ver allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, de los versículos 28 al versículo 31. El Señor está dando un discurso específicamente a los escribas y a los fariseos. Hay una especie de contienda entre el Señor Jesucristo con sus enemigos de siempre, de todo el ministerio, de aquellos que siempre estuvieron buscándole la caída. Entonces, en medio del discurso, el Señor les pone un ejemplo y les dice, bueno, había un hombre que tenía 2 hijos, y este hombre tenía un viñedo. Entonces llamó a uno de sus 2 hijos y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y el hijo le dijo, no, pa, yo no quiero ir por allá. Pero luego se arrepintió y se fue a trabajar. Luego viene y llama el otro hijo y le dice, hijo, ve a trabajar a la viña. Y el otro hijo le dice, sí, pa, ya voy. Y no fue. Y entonces el Señor les hace una pregunta y les dice, bueno, ¿cuál de esos 2 hijos piensan ustedes que hizo la voluntad de su padre? Y ellos respondieron, el primero. ¿Sabe por qué? Porque el primero le dijo, no, yo no voy a ir por allá, pero hubo un momento donde él meditó, reflexionó y después fue e hizo lo que su padre le había mandado. Escuche, prácticamente es lo que vemos aquí en este cuadro. Israel primero dijo, no vamos a ir, pero hubo un momento donde ellos cambiaron de idea y dijeron, no,
No solamente nosotros pecamos, vamos a ir a hacer lo que Dios nos mandó. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la nación de Israel y este joven de la historia? ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? El corazón. Y vamos a ver por qué. Escuchen, nosotros aquí vemos un aparente arrepentimiento de parte de la nación, pero realmente no hubo arrepentimiento. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ellos se prepararon para ir a pelear la batalla, pero resulta y sucede que Dios les había dicho no vayan. Dios les había dicho no vayan. El padre de este joven le dijo, hijo, vaya y trabaje. Y el pelado fue y trabajó. Aquí Dios les dijo a ellos, no, ya no suban porque mi presencia no irá con ustedes. Versículo 42. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Versículo 43. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¿Qué vemos aquí? Vemos una advertencia del Señor. Ya el Señor les había dicho, vayan y suban, y ellos dijeron, no, no queremos ir. Entonces el Señor, ¿no quieren ir? Bueno. Entonces Moisés, dígale al pueblo que ya no suba. ¿Por qué? Sencillo, porque si suben, los van a derrotar. ¿Por qué? Porque mi presencia ya no va con ellos. Ya mi respaldo no está con ellos. Ya determiné que ellos no van a entrar a la tierra. Por ende, no les voy a dar la victoria. Ya Dios había determinado eso. Y les advierte que no suban. Ahora, ¿cuál era el problema de la nación de Israel? Escuche, es el problema de muchos hoy en la iglesia. Por eso les digo, si ustedes hasta hoy piensan que lo que sale de aquí para afuera es lo que yo voy a apunto en un cuaderno, bueno, ¿yo qué le voy a decir a Laura hoy? Sí, a Laura le voy a decir esto. ¿Y yo qué le voy a decir a José? A José le voy a decir esto. ¿Y yo qué le voy a decir a Dora? A Dora le voy a... ¿Y a Antonio? Eso no es lo que pasa, mis hermanos. Cuando nosotros preparamos un mensaje para la iglesia, nosotros somos guiados por el Señor. Y eso es, como dice el dicho, al que le cayó, le cayó. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Al principio pudo haber pasado que muchos pensaron, no, es que Moisés no las está echando. Porque mire, ¿qué es lo primero que vemos en el versículo 42? Y el Señor me dijo, ¿quién está hablando aquí? Moisés. Moisés dice, y el Señor me dijo, diles. ¿Qué es lo que vemos acá? El Señor le transmitió un mensaje a Moisés, ¿y qué hizo Moisés? Se lo transmitió al pueblo. Eso es lo que pasa aquí. El Señor me da un mensaje a mí, y yo se lo transmito a la iglesia. Eso es lo que pasa. Ahora, mis hermanos, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios es el que usa el instrumento. Mis hermanos, cuando usted viene a la iglesia y el Señor le habla y usted simplemente lo que piensa es que es el pastor o el predicador o la esposa del pastor el que está hablando, usted directamente está pecando contra Dios. Ahora, pudo haber habido otro problema en el corazón del pueblo. ¿Cuál era el otro problema? Que ellos no aceptaban como verdad las palabras que Moisés les había transmitido de parte de Dios. Hay gente que todavía no cree en la autoricidad de la Escritura. Hay gente que todavía no cree que la Escritura es un libro que Dios inspiró completamente. No hay una sola letra que Dios no haya inspirado. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16 y 17, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil la Escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito?
que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Escritura, pero es inspirada por Dios. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El que se para a predicar aquí está totalmente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber por qué? Porque el que se para aquí no predica algo diferente a la Escritura. No le crea a un pastor, a un predicador que hable de sí mismo. Que se pare en un púlpito simplemente a contar experiencias que él ha tenido del pasado. Y eso es lo que vemos hoy en día. Usted ve personas que se paran en el púlpito a ganar la gente para él y no a llevar la gente a Cristo. Por ahí hay un predicador que en cierta ocasión llegó y puso unas Biblias, un círculo lleno de Biblias, y mandó a pasar unos pastores y les dijo: pase esta línea, pase este círculo, y él estaba dentro del círculo. Y cuando ellos se arrimaban ahí, empezaban y ¡pum!, se caían. Pregunta, ¿qué estaba queriendo mostrar él ahí? Que era el único que tenía acceso. Mis hermanos, aquí nadie es más que nadie. Aquí ni el pastor, ni el predicador, ni la esposa del pastor, ni nadie. Escuche, nadie es más importante que nadie. Todos, absolutamente todos somos siervos del Señor. Todos tenemos la misma importancia para Dios. Todos nosotros los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia y Dios nos recibe de igual manera. Mi oración no es más importante que la suya. Mi oración no es más efectiva que la suya. ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia delante de Dios? El estilo de vida que usted y yo tengamos. Si yo predico desde el altar y soy desobediente, Dios no me va a escuchar. Esa es la diferencia. Entonces estos hombres quizás pensaron que Moisés traía su propio mensaje, o algunos de ellos no creían verdaderamente que las palabras que Moisés traía venían directamente de Dios. Ese es el problema que hay en la iglesia el día de hoy. Algunos piensan que el mensaje viene de parte del predicador y otros todavía no aceptan la Escritura como inspirada totalmente por el Señor. Mis hermanos, yo les voy a decir de todo corazón: yo creo absolutamente en la inspiración de las Escrituras. Ustedes conocen la historia de Jonás. ¿Qué dice la historia de Jonás? Que cuando Jonás fue lanzado al mar, ¿qué tenía Dios preparado? Un gran pez. ¿Para qué? Para que lo tragara y lo llevara a la ciudad de Nínive. Mis hermanos, eso dice la Biblia y yo lo creo. Hay muchos críticos que dicen: no, un gran pez en el Mediterráneo, eso no puede ser. Y yo digo, sí puede ser. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, yo diría amén. Así de sencillo. Si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó el pez, yo lo creería, mis hermanos. Necesitamos estar plenamente convencidos de que Dios es el que nos habla. Y que nos habla para que usted y yo abramos los ojos y obedezcamos a su voz. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo no solamente ignoró las palabras que Moisés le transmitió, sino que ellos, ¿qué más hicieron? Persistieron con altivez y subieron al monte. O sea, lo que ellos dijeron fue: poco me importa lo que Moisés diga, poco me importa lo que Dios diga, voy para allá. Voy a subir al monte. Mis hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Y mírese usted en el cuadro. Yo me miré con relación a la nación de Israel y le tuve que decir al Señor: Señor, perdóname, porque verdaderamente hay áreas en las cuales tú hablas
Hay áreas en las cuales tú me muestras mi debilidad y yo no hago nada, primero que todo por venir a ti en oración, para clamarte, para que me fortalezcas en esa área y me ayudes a seguir adelante, sino que no solamente no oro por esa área, sino que tampoco hago nada por mejorar. Esa es la cuestión. Lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que Dios nos habla a nosotros de manera personal es identificar en qué área estoy fallando. Hay que venir delante de Dios con arrepentimiento. Hay que venir delante de Dios pidiéndole, suplicándole, rogándole que nos fortalezca y nos ayude a mejorar. El problema es que muchos todavía no han entendido, mis hermanos, que el arrepentimiento es diferente al remordimiento, porque el arrepentimiento es un cambio en la mente. Y cuando nosotros no atendemos a la voz de Dios, somos totalmente vulnerables al enemigo. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos subieron? Miren la facilidad con la que fueron vencidos. Versículo 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. ¿Qué pasó? Ellos se rebelaron, no atendieron a la voz de Dios y subieron. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo y con una facilidad impresionante los derrotó. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando Dios nos habla a nosotros y la palabra no hace un cambio aquí en nuestra mente, cuando no cambia nuestra manera de pensar, cuando no cambia nuestra manera de mirar a Dios, cuando ese Dios tan grande y tan sobrenatural se manifiesta en nuestra vida a través de la predicación de la palabra y nosotros lo seguimos viendo pequeño como lo vio el pueblo de Israel, nosotros somos completamente vulnerables a lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Mire un cuadro completamente diferente. Usted va al libro de Josué en el capítulo 10 y usted ve una guerra más grande, con enemigos más grandes y más numerosos. Porque cuando Josué introduce su pueblo, o cuando va a introducir el pueblo en la tierra prometida, el rey de Jerusalén, el rey Adonisedec, se da cuenta que los israelitas vienen de frente. Y lo primero que hace este hombre es temblar de miedo, porque ya había escuchado que Dios les había dado otras naciones y las habían conquistado fácilmente. ¿Qué hace este rey? Va y se reúne con otros 4 reyes y reúnen 5 ejércitos para pelear contra Israel. Obviamente, estamos hablando de 5 ejércitos experimentados en la guerra. Israel no tenía experiencia todavía como esos 5 ejércitos, ni tenía la cantidad suficiente para enfrentarlos. Pero ¿qué pasa? Iba al frente un hombre de fe, iba al frente un hombre que estaba guiando al pueblo en la obediencia y en el temor del Señor, y el pueblo estaba caminando rectamente delante del Señor. Entonces la aprobación de Dios estaba con Josué y con el pueblo. Y cuando están peleando la batalla, dice la escritura que los israelitas comenzaron a vencer con su espada. Y después viene el respaldo de Dios. El Señor empezó a enviar piedras de granizo y dice el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Josué que fueron más los que murieron por las piedras que Dios envió que los israelitas mataron con la espada. Sin embargo, Josué se dio cuenta que ya estaba llegando la noche y que faltaban muchos enemigos por derrotar. ¿Y qué hace este hombre de Dios? ¿Qué hace este hombre de fe? Le ora al Señor y luego le dice al sol: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. ¿Y qué pasó? El día se detuvo. ¿Hasta que qué? Hasta que ellos derrotaron a todos sus enemigos. Mire la diferencia cuando está el respaldo de Dios en medio de un pueblo que obedece, y mire la diferencia cuando un pueblo no obedece y va a pelear en sus propias fuerzas.
Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Por eso, la vida de obediencia en un cristiano es lo que marca la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? El Señor le dice a Adán y a Eva: crezcan, multiplíquense y señoreen la tierra. O sea, sean los gobernantes de la tierra. Pero el Señor, para probar la fidelidad de ellos, les dice: de todos los árboles que hay en el huerto, ustedes pueden comer, excepto de uno. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, sin duda alguna van a morir. ¿Qué pasó? Vino la serpiente y le dijo a Eva: con que Dios le ha dicho, le cambió la manera de pensar a Eva. Puso en tela de juicio la veracidad de la palabra, y Eva le creyó más fácil a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Eso es lo que pasa en la iglesia, mis hermanos. El Señor habla y a veces nosotros le creemos más a la mentira que el diablo trae de afuera que a lo que Dios habla desde adentro por medio de sus siervos. Y entonces vemos que la consecuencia para el pueblo fue letal. Fueron vencidos por sus enemigos, y no solamente eso pasó. No solamente fueron derrotados, no solamente tuvieron que retroceder humillados, sino que vinieron nuevamente a la presencia del Señor, y dice que lloraron delante del Señor, suplicándole ¿qué? Que les diera la victoria. ¿Y sabe qué hizo el Señor? No los quiso escuchar. Dice el versículo 45: y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Escuche, cuando el Señor toma una decisión con determinación, ya no hay nada que hacer. Para muchos, lamentablemente, en el día de hoy ya es demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que estamos en el tiempo de la gracia, muchos, sin darse cuenta, ya cruzaron la línea que divide la gracia de la condenación. Y ya el Señor no los escucha. Por eso, mis hermanos, tenemos que prestar con seriedad el oído cuando el Señor nos habla y decir: Señor, amén. Yo sé que he pecado delante de ti, Señor. Yo reconozco que en esto y en esto he pecado, Señor. Me arrepiento. Pero ¿cuál es la prueba de que hay un arrepentimiento? Hay una corrección. Ellos dijeron: sí, Moisés, pecamos delante del Señor, sabemos que pecamos. Bueno, si saben que pecaron, entonces no suban, porque ya Dios les dijo no suban. ¿Y qué hicieron? Me voy para allá. Así hay muchos. El Señor les dice: no haga esto, y ellos felices van y lo hacen. Y se llega el momento cuando Dios dice: vas a seguir en la obstinación. En la obstinación te voy a dejar. ¿Y sabe qué hace el Señor? Los entrega en su rebeldía y ya no los escucha. Yo espero verdaderamente que aquí no hayan personas que verdaderamente hayan cruzado esa línea. Yo espero que hoy usted verdaderamente pueda acercarse delante del Señor con un corazón humillado y le diga: Señor, no permitas que yo cruce esa línea. Señor, hoy me doblego y me humillo delante de ti. Señor, hoy reconozco tu señorío. Que usted le diga: Señor, es mejor estar de tu bando. Señor, es mejor tener tu respaldo. Señor, es mejor tener tus bendiciones. Señor, es mejor tener tus promesas. Pero le voy a decir algo, mi hermano: no lo haga. No lo haga por miedo de ir al infierno. Hágalo por amor y gratitud. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios tan extraordinario, del cual siempre hablamos en este lugar, un día dejó su trono de gloria, un día dejó la adoración de los ángeles y vino a la tierra y se hizo semejante a nosotros. Y no solamente se hizo siervo, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea ese Dios grande, poderoso que estuvo con Israel. Véalo viniendo a morir en una cruz como el peor de los criminales. Véalo llevando sus pecados y los míos sobre él,
para recibir la ira del Padre y así evitar que usted y yo la recibiéramos por toda la eternidad. Vea a ese Dios grande pasando su justicia perfecta hacia usted, donde ya el Padre lo mira a usted que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. El Padre lo mira a través de la justicia de Cristo y es como si usted nunca hubiera pecado. Es como si usted nunca hubiera matado una mosca. Es como si usted nunca hubiera dicho una mala palabra. Es como si usted nunca hubiera dicho una mentira. Es como si usted nunca hubiera quebrado un plato. Pero hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mientras tengamos vida, mientras respiremos, tenemos la oportunidad de parte de Dios de reconciliarnos con Él y empezar una vida recta para su gloria. Hay dos lecciones importantes que nosotros tenemos que aprender en este pasaje. Escuche, la primera lección es que una vida de desobediencia es una vida reprobada por Dios. Una vida de desobediencia es una vida reprobada por Dios. Y una vida de desobediencia es una vida que no da frutos para la gloria de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios y usted simplemente dice, no, es el hermano Albeiro el que está hablando, no, es el pastor el que está hablando, o si usted no cree que Dios verdaderamente inspiró la Escritura y es Dios el que le está hablando, usted está reprobado delante de Dios. No piense que Dios está con usted. Es imposible. Y por otro lado, usted nunca va a dar frutos para Dios. Usted se va a quedar ahí en una silla calentándola y estancado. Y mientras Dios espera que usted se prepare para servirle, usted sigue ahí como la nación de Israel que se quedó sin avanzar en el desierto. Un camino de 11 días para ir a la tierra prometida. 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y así hay muchos en la iglesia. Hace 20, 30 años el Señor los llamó a servir y todavía están sentados en la silla. ¿Por qué? Porque no han querido rendir su voluntad a Dios. Y en segundo lugar, que tenemos que aprender de este mensaje es que la obediencia es la llave que abre las puertas de las bendiciones. Escuche bien esto, la obediencia es la puerta que abre las llaves, la obediencia es la llave que abre las puertas de las bendiciones. Solamente piensa algo, ¿está tu matrimonio destruido? No mires la obediencia de tu esposo si eres esposa. No mires la obediencia de tus hijos si eres padre. Mira tu propia obediencia. Mira cómo estás caminando delante del Señor y podrás ver que quizás el problema no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Quizás el problema eres tú que no quieres atender a la voz del Señor. Porque la verdad, mis hermanos, nosotros somos expertos en buscar culpables. Cuando Dios nos habla de manera directa, nosotros decimos, como cuando viene el Señor a rendir cuentas en el jardín del Edén. Adán, sí, Señor. ¿Por qué te escondiste? Ay, Señor, porque tuve miedo. Lo que pasa es que me di cuenta que estaba desnudo. Ay, ¿cómo así? Y es que pecaste. Y el Señor sabía. Desobedeciste mi voz. Y Él no le dice, sí, Señor, la verdad yo... No, Señor, la mujer que tú me diste. Señor, es que te equivocaste, era Peranita y me diste a fulanita. Ah, ¿cómo así, Eva? ¿Y a usted qué le pasó? Ay, Señor, la serpiente. Y entonces la serpiente miró y no tenía a nadie a quien culpar. ¿Qué hace con la...? Mis hermanos, eso somos nosotros. Siempre tratamos de buscar un culpable y no miramos hacia adentro. Hoy es necesario que miremos qué hay dentro de nosotros. ¿Cómo está tu vida de obediencia delante del Señor? Y también necesitamos entender, mis hermanos, que si esta generación, esta primera generación que salió de la tierra de Egipto con las promesas de ir a la tierra prometida, por causa de la desobediencia, no pudieron entrar,
¿Será que nosotros somos más que ellos para pretender que viviendo una vida de obediencia vamos a estar con Cristo en la eternidad? Hay gente que piensa que viviendo una vida en desobediencia van a morir y van a abrir los ojos arriba y que el Señor le va a decir: ven, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, siendo infieles y desobedientes. Mis hermanos, eso no pasa sino en los cuentos de hadas. Estamos en la vida real. Estamos frente a la institución más seria que existe sobre la tierra, la iglesia de Jesucristo. Estamos delante del creador del universo que se hizo hombre para morir por nosotros y comprarnos. Y comprar nuestra libertad de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte. Pero ese Dios que es lleno de gracia y misericordia es un Dios celoso. Es un Dios que se aira con aquellos que no obedecen. Y es un Dios que en su momento determina que alguien no entre en la eternidad con Él por causa de su desobediencia. Pero vuelvo y les digo, estamos en la tierra, estamos vivos, estamos respirando y el Señor una vez más nos muestra su misericordia. Que podamos acercarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón rendido y humillado y con un corazón que reconoce la grandeza del Señor. Solamente a veces nosotros pensamos en la grandeza del Señor simplemente porque Él creó el cielo y la tierra. Mis hermanos, ¿sabe cómo vemos la grandeza del Señor? En que Él tiene todo el poder y la autoridad para destruirnos y sin embargo no lo hace. Él prefiere seguirnos hablando a través de la palabra y seguir usando un hombre de barro, un hombre pecador, para transmitir un mensaje y que podamos ser salvos a través de su palabra. El Señor nos siga ayudando y que esto no sea un simple mensaje más, que podamos meditar en este mensaje, reflexionar y hacer lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de corazón, hacer la voluntad de Dios y tener la armadura puesta para cuando venga el enemigo ir y hacerle frente, pero no en nuestra propia fuerza, sino en dependencia del Señor. Si usted y yo tenemos el respaldo de Dios, así Satanás se levante con todos sus demonios, no podrá hacernos daño. ¿Por qué? Porque el que pelea por nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor, qué precioso eres, Dios mío. Qué grande y maravilloso eres, Rey de gloria y majestad. Hoy te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nunca llega vacía, Señor. Siempre llega en el momento correcto. Tu palabra siempre habla, Señor, a nuestra necesidad. Hoy yo te doy gracias por este pueblo que trajiste, Señor. Hoy yo te doy gracias por esta porción tan maravillosa, tan extraordinaria, tan preciosa. Gracias porque tú me has hablado de manera personal. Y gracias por hablar a esta iglesia, Señor. Yo ruego que afirmes las rodillas caídas, Señor. Yo ruego, Señor, que desbarate los corazones de piedra, que los conviertas en corazones de carne. Yo ruego por aquellos que quizás durante todos estos años, Señor, han venido con un corazón duro, que manifiesta externamente un corazón arrepentido, pero que internamente no se duele por su condición. Yo los presento a todos y cada uno delante de ti, a aquellos que caminan por fe, a aquellos, Señor, que han estado en los momentos duros, difíciles, aún permanecen fieles. Yo te ruego que también los bendigas y que también los fortalezcas, Señor. Te ruego que lleves este pueblo adelante. Te ruego, Señor, que este pueblo, este remanente que hay aquí, no sea como esa nación rebelde que fue muriendo uno a uno en el desierto, sino que seamos como esa nueva generación que entró y tomó posesión de la tierra contra viento y marea. Que podamos, Señor, enfrentar las luchas, los problemas, las dificultades, el desánimo, la duda. Todo lo podamos enfrentar en tu santo nombre, con tus fuerzas, y que podamos seguir adelante, avanzando, creciendo, predicando el evangelio para que otros también puedan venir, para que otros puedan salir de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte, y puedan venir al reino abundante que es en Cristo Jesús. Hoy rogamos, Señor, que al salir de este lugar no salgamos de tu presencia, que podamos permanecer en Cristo y vivir una vida para la gloria y la honra y la alabanza de tu santo nombre. Te lo pedimos dándote toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.